Hace unos años se estaban celebrando cerca de Londres unas maniobras del ejército inglés y después de varios días de mucho trabajo se le concedieron a los soldados pues una tarde libre que pudieran pasear por Londres y estar un poco más tranquilos. Pero alguno de ellos, sobre todo dos de ellos, más que pasear por Londres, se dedicaron a beber un poquito, a la buena vida. Y el caso es que era un otoño bastante frío y la niebla cayó sobre Londres. Ellos habían bebido un poco de más y, para resumir, eran sobre las 8 de la tarde, estaban completamente perdidos y no sabían cómo volver al lugar donde tenían que estar con todos los demás soldados. Así que sencillamente iban caminando por la calle sin saber por dónde estaban y encontraron a un hombre. Y sencillamente le preguntaron: buen hombre, ¿usted sabe dónde estamos? Ellos, con el alcohol que habían tomado y la niebla y su desorientación, no se dieron cuenta de que justo a quien le estaban preguntando era el comandante en jefe de su ejército, imaginaos. Así que el hombre los vio y los vio en aquel estado, sus soldados, se cuadró, se puso firme y le dijo: ¿ustedes no saben quién soy yo? Entonces uno le dijo al otro: uy, qué mal estamos, nosotros no sabemos dónde estamos y él no sabe ni quién es. Cuando escuché esa historia me hizo recordar lo que pasa en nuestra sociedad. Muchas personas no saben quiénes son ni dónde están. Y esas son las preguntas que siempre tenemos en nuestro corazón. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestro valor? Cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, comenzó precisamente diciendo una frase que nos habla directamente de cuál es nuestro valor. Efesios 1 y versículo 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Claro, cuando uno lee una carta así y comienza con esa primera frase, tú crees que debería decir fieles a Cristo Jesús, pero no, dice fieles en Cristo Jesús. Porque la clave en toda esta carta, el Espíritu de Dios quiere que nosotros comprendamos cuál es nuestra identidad. ¿Y sabes cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad está en Cristo. Así que esa frase en Cristo se repite una y otra y otra y otra y otra vez a lo largo de toda la carta. Así que, si no lo habéis hecho ya desde el pasado domingo, leed tranquilamente la carta durante esta semana y subrayad en vuestra Biblia todo lo que nos dice que tenemos en Cristo, porque esa realmente es la identidad que nosotros tenemos. Porque el propio Pablo, cuando estaba escribiendo a los Filipenses, ¿os acordáis? Capítulo 1, versículo 21, él dice algo que nos llama la atención. Él dice: para mí el vivir es Cristo. Él no está diciendo lo más importante en la vida es Cristo. El primer lugar en mi vida es para Cristo. Lo que dirige mi vida es Cristo. No, dice: para mí el vivir es Cristo. Claro, yo recuerdo, y quizás me habéis escuchado esta historia, cuando era adolescente y venían a la iglesia muchos predicadores y misioneros, y sobre todo cuando tenían un origen más anglosajón, que les gusta hacer todo por objetivos, pues nos decían a los jóvenes: bueno, me acuerdo uno de ellos que nos dijo: vamos a hacer un pequeño ejercicio. Escribid en una hoja, escribid cuáles son las cosas importantes en vuestra vida. Número 1, lo más importante; 2, 3, 4, 5... Claro, estabas en la iglesia, número 1 tú ponías el Señor, no podías poner otra cosa. Después, número 2, quizás ponías los estudios, no ponías la chica que te gustaba, el chico que te gustaba, por si acaso el papel caía en manos de otras personas. Bueno, ¿me entendéis? Pero la clave es que poníamos número 1 al Señor y nos decían que así debería ser la vida. Y sí, es una buena enseñanza poner en primer lugar al Señor. Pero conforme fueron pasando los años, aprendí junto con mi familia que no es poner al Señor en primer lugar. Es que tú tengas una lista de todas las cosas importantes en tu vida, de todo lo que es tu vida,
desde el 1 al 10, al 20, al 30, al 40, al 100, no importa, que tú coloques todo en tu vida y el Señor esté absolutamente en toda la lista, desde el 1 al 100. Que no haya absolutamente nada, ninguna cosa que hacemos en la que Él no esté. Eso es vivir en Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Para mí el vivir es Cristo. No es el primer lugar, no es el segundo, no son las cosas, no es venir a la iglesia, no es lo que estoy haciendo, no es cuando leo la palabra de Dios, es toda mi vida, no puedo vivir sin Él, no puedo pasar un solo segundo sin Él. Y esa es la clave en la carta a los Efesios. Entonces, ¿por qué nos dice quiénes somos y lo que tenemos en Cristo? Fíjate el capítulo 2 y el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. A mí me encanta que muchas personas han tomado el trabajo, el ministerio, y Dios les ha usado para traducir la palabra de Dios, y por eso podemos leerla. Pero muchas veces olvidamos que es una traducción y que la palabra de Dios realmente inspirada fue en los originales. Pablo estaba escribiendo en griego. No cambia nada, no os preocupéis. Básicamente todo está bien traducido, pero a veces, al no tener el original, perdemos algunos de los detalles más bonitos, y este es uno de ellos. Porque la palabra que usa en griego para hechura suya, cuando dice somos hechura suya, me hubiera gustado que la dejaran literal, tal como está en el griego, porque es la palabra poema. Somos un poema de Dios. A veces muchas personas tienen problemas de autoestima. Piensan que su valor depende de lo que los demás dicen, de las circunstancias, de los seguidores que tienen, de su trabajo, de las cosas que hay a nuestro alrededor, de lo que dice nuestra familia. No sé, siempre estamos como pendientes de algo. La Biblia nos dice que nuestro valor es porque Dios nos creó y porque Él hizo un poema con cada uno de nosotros. Y Él es el mejor poeta, absolutamente excelente. Él no hace nada equivocado ni nada malo. Así que cuando yo me doy cuenta que soy un poema de Dios, todo en mi vida cambia. Cuando me doy cuenta de que, tal como dice también esta carta, vivo en Cristo y formo parte de la iglesia que es la novia y futura esposa del Señor Jesús. ¿Te imaginas esa dignidad? Que el Señor nos vea a cada uno de nosotros y nos ame de una manera incondicional. Y que vea tal como somos, y que además seamos capaces de vivir de una manera diferente aún con todos nuestros defectos. Pedro, también inspirado por el Espíritu de Dios, explica exactamente lo mismo. Si os acordáis aquel texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, cuando dice, somos real sacerdocio, nación santa, ¿os acordáis? Pueblo adquirido por Dios. Y claro, la Biblia, nuestra versión dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra vez, nos suena bien para que anunciemos las virtudes del Señor, porque vivimos en Cristo. Pero otra vez, la palabra literal para virtudes, si quieres anótala ahí al lado de ese versículo de la primera carta de Pedro, es literalmente las proezas de Dios. Porque nosotros eso de virtudes nos suena hasta un poco medio religioso, medio no sé cómo, pero no, estamos aquí porque somos un poema de Dios para anunciar todas las proezas que Él hace en tu vida, en la vida de los demás, en la naturaleza, su poder creativo, su imaginación, para derrochar todo lo que Dios hace por nosotros. ¿Crees que no tienes valor? Mírate en el espejo de la carta de los Efesios, mírate en Cristo. Y mira cómo eres un poema de Dios. Y además nos dice que no solamente somos un poema en Cristo, sino que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Versículo 3, bendito sea, sigo en el primer capítulo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Esa es la razón de una de mis pequeñas manías, si me perdonáis esa palabra, que normalmente nunca le digo a la gente Dios te bendiga, siempre le digo Dios te bendice en presente, porque Él nos ha dado todas las bendiciones, absolutamente todas. No necesitamos nada más.
A veces incluso estamos buscando o esperando de Dios algo más, y Él se dio por completo. Y hoy lo escuchamos. Quien nos dio a su propio Hijo por nosotros y lo entregó a la cruz por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Yo soy padre. Si doy una de mis hijas a alguien, digamos en matrimonio, ¿cómo no voy a preocuparme por esa persona? El Señor fue mucho más adelante de todo eso, mucho más allá de todo eso, porque Él entregó al Señor Jesús a la muerte por cada uno de nosotros. Si el Señor Jesús fue a una cruz voluntariamente por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? ¿Cómo va a estar mendigando luego otras cosas? ¿Cómo vamos a estar desconfiando de Él? ¿Cómo vamos a estar pensando que no va a bendecirnos? Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Por eso en el versículo 11 no solamente está hablando de una bendición espiritual que tenemos en Cristo, sino que dice, Efesios 1:11, también hemos obtenido herencia. Fuimos hechos, dice literalmente, una herencia para el Señor. Y nuestra herencia es impresionante, porque la misma carta a los Efesios nos dice que el mismo Señor Jesús es nuestro hermano mayor, el primogénito, y somos coherederos con Él. No sé si lo sabías, pero un día habrá cielos nuevos y tierra nueva. A pesar de lo absolutamente bonita y admirable que es nuestra tierra, Galicia, pues un día será renovada y será aún más bonita todavía. Y sin ningún problema de dolor, ni enfermedad, ni ninguna de las cosas que nos atan, ni cuerpos con achaques como nos atan ahora. Y nadie envejecerá. Pues ¿sabes quiénes son los herederos de todo eso? El Señor Jesús y tú y yo. Coherederos con Él. Y otra vez, Pedro, si lo veis en la primera carta del capítulo 1 y el versículo 4, casi antes lo mencioné de memoria, pero creo que mejor lo leemos. Primera Pedro capítulo 1 y versículo 4, dice: para obtener una herencia incorruptible, es decir, la herencia que Dios nos da no se puede estropear, no se puede corromper. Aplícalo en tu vida, piénsalo, porque es lo que la palabra de Dios dice. No te fíes de mis palabras, confía en lo que Dios está diciendo. Incorruptible, inmaculada, es decir, es una herencia perfecta, no tiene ningún defecto. Porque a veces nosotros, incluso cuando compramos algo, cuando alguien nos regala algo, puede tener algún defecto. Lo que Dios nos regala no tiene ningún defecto y no se puede marchitar, no se puede estropear. Compras algo que te encanta, imagínate, un coche nuevo, y estás feliz durante no sé cuántos meses hasta que un día algo no va bien. Con el Señor no te preocupes, las cosas no se estropean, nunca más. Y dice además, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros. Y además, versículo 5, nosotros podemos pensar muy bien, pues mi herencia no se puede estropear, es perfecta, no tiene ninguna mancha, nadie puede robármela, pero ¿y si yo no? ¿Y si me pasa algo a mí? ¿Y si yo no sigo firme con el Señor? Pues versículo 5, vosotros que sois protegidos con el poder de Dios. Así que tú mismo en las manos de Dios, estás en las manos de Dios. No te preocupes, tu herencia no va a perderse y tú tampoco. Échate en los brazos de Dios y vive siempre con Él. Y por eso dice que nuestra herencia es impresionante. Pero además, ¿os acordáis? Versículo 4, capítulo 1, seguimos en Efesios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Es decir, nos escogió en Él, vivimos en Dios, y Él vive en nosotros. Es algo que es más que impresionante, porque otra vez, Pedro, en su primera carta también nos dice que somos
no solamente herederos de Dios, sino que un día, cuando vivamos en su presencia, vamos a disfrutar hasta de la misma naturaleza de Dios. No me pidáis que os lo explique, es imposible. Pero es una promesa mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Para mí, que el Señor me hubiera perdonado ya era suficiente. Que el Señor nos hubiera salvado ya era suficiente. Pero no, Él quiso añadir. Él quiso añadir hacerme coheredero con su Hijo. Él quiso añadir que su Hijo me llame su hermano. Él quiso añadir formar parte de la Iglesia, siendo parte de la novia y futura esposa del Señor Jesús. Él quiso añadir unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y por si fuera poco, Él quiso añadir que un día yo forme parte de su misma naturaleza. Yo no puedo explicarlo. ¿Sabes lo que sí puedo hacer? Disfrutar. Puedo disfrutar de todo lo que Dios me dice que tengo en Cristo. Y por eso Pablo, cuando está hablando de esto, si os vais solo un poquito más adelante, en el capítulo 3 y el versículo 16, dice, Efesios 3:16, que el Señor os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de tal manera que Cristo viva por la fe en vuestros corazones y arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos, con todas las demás personas de la Iglesia, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Eso es a lo que vamos a llegar a ser un día. Imagínate, hasta toda la plenitud de Dios. Y entonces Pablo no puede seguir escribiendo. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, dice el siguiente versículo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos en la Iglesia y en todo el mundo. Y tiene que cantar, tiene que adorar, no puede seguir escribiendo. Es obvio que está inspirado por el Espíritu de Dios, pero ¿me entendéis? Cuando sabemos lo que tenemos en Cristo, no podemos dejar de adorar, no podemos dejar de glorificarlo. Porque la clave de ese versículo, cuando dice para que Cristo more en la fe, viva en la fe, lo que está diciendo, la frase que se usaba era para cuando tú entras en una casa y va a ser tu morada permanente, para que Cristo esté ahí, en tu vida, en tu corazón, en todas las cosas que tú haces. ¿Os acordáis de lo que decíamos al principio? No solo en primer lugar, sino en todo lo que hacemos, para que vivamos siempre con Él. El tiempo se va, pero nos dice el capítulo 2 y el versículo 15 cómo estábamos, ¿os acordáis? Efesios 2:5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sabéis? Es algo que explicamos muy pocas veces al hablar del Señor. Y a mí siempre me llamó la atención, y cuando hablamos de la vida eterna, sabemos que somos perdonados, pero a veces como que estamos esperando a que un día el Señor nos llame a su presencia para disfrutar de la vida eterna. Y esa no es una idea de la Biblia, y no es lo que el Señor Jesús predicó. Es una de las mentiras que a veces el enemigo pone en nuestra mente y acabamos creyéndolas. Todos los textos que el Señor Jesús dice, cuando Él dice que nos da la vida eterna, cuando creemos en Él, siempre están en presente. El que cree en mí tendrá vida eterna. ¿Dice eso tu Biblia? No. Tiene vida eterna. Leímos Juan 3:16, para que todo el que cree tenga vida eterna. Siempre están en presente porque Dios nos dio vida, y esa vida es actual, es la que tienes ahora. Es la que puedes disfrutar ahora. El único problema es que la estamos disfrutando con un cuerpo que tiene dolor, que nuestro carácter muchas veces no es como debe ser, que hay muchos achaques, un cuerpo imperfecto que un día será transformado, pero la vida eterna tenemos que comenzar a disfrutarla ahora, porque Dios nos la regaló ahora. Un día nuestro cuerpo será transformado. Estaremos en los cielos nuevos y la tierra nueva, y entonces disfrutaremos de una manera diferente. Pero cada día que yo
no estoy disfrutando con el Señor en este momento y en esta vida, estoy perdiéndolo con mi Señor y con los demás. Él os dio vida. Y le está diciendo no solamente a los efesios, porque esta carta se usaba también en muchas otras iglesias, nos lo está diciendo a nosotros, a todos los que hemos leído esta carta en los últimos 2000 años, os dio vida, ya la tienes contigo. Disfruta esa vida con el Señor. Un par de detalles más. Nos dice también que nos llenó de su gracia y su perdón. Perdonados en Cristo. ¿Os acordáis también? Creo que habéis leído el capítulo 1. Si no, hacedlo con calma durante esta semana. Son 6 capítulos la carta a los Efesios. Lees uno cada día. El próximo domingo tendrás ya en tu corazón y en tu mente muchas de las cosas que estamos hablando. La carta a los Efesios capítulo 1 y el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Cristo. Otra vez, el perdón de Dios, la gracia, nos dio vida juntamente con Él y nos perdonó. Hemos sido perdonados en Cristo. ¿Sabes? Una de las cosas que le encanta al enemigo hacer es recordarnos nuestro pasado. Yo siempre digo, medio en serio, medio en broma, que si el enemigo, si el diablo te recuerda tu pasado, recuérdale tú a él su futuro. Porque el Señor nos perdonó. Su sangre cubrió todos nuestros pecados, nuestras equivocaciones, nuestras faltas. No porque ahora seamos buenos, sino porque Él lo hizo. Y muchas veces vienen recuerdos de cosas que hemos hecho y siguen estando ahí. Y siguen haciéndonos daño. Olvídalas, Dios te perdonó. A veces incluso circunstancias también, cosas que sucedieron o cosas que otras personas han hecho. Olvídalas, Dios perdona todo. Pero ¿sabes qué? Muchas veces la mayor dificultad es aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Y pensamos, si yo no hubiera hecho tal cosa, si hubiera tomado otra decisión, si hubiera pensado de otra manera. Perdónate a ti mismo. El Señor te perdonó y quiere que vivas la vida que te regaló, la vida eterna desde ahora y por toda la eternidad. Por eso, quizás podamos dejarlo aquí, nuestro valor es infinito. Y en la próxima reunión podamos seguir viendo quiénes somos en Cristo. Capítulo 2 y versículo 13 también de la carta a los Efesios. Ahora, otra vez, en Cristo Jesús, Efesios 2:13. Vuelvo a repetirlo, no me canso, una y otra y otra y otra vez vas a encontrar esa frase, porque nuestra identidad está en Cristo. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Y dice más adelante en el capítulo 1 y el versículo 7, en Él tenemos redención, otra vez mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Los médicos saben de qué estamos hablando, los investigadores, cuando mencionamos el poder de la sangre. A nosotros nos suena un poco raro. Incluso la gente dice, bueno, la sangre de Cristo, ¿cómo nos limpia? No nos damos cuenta de que Dios no solamente dejó su palabra, sino que también dejó su propio carácter en la naturaleza para enseñarnos todas las lecciones espirituales. Muchas veces cuando una enfermedad llena a un país o una población, los médicos y los investigadores buscan la sangre de un vencedor, alguien que haya vencido esa enfermedad. Y entonces ven en esa sangre cómo venció esa enfermedad y le hacen una transfusión de sangre a otras personas para que puedan tener los mismos anticuerpos. Ellos hablan incluso de la sangre de un vencedor. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo por nosotros.
Cuando Él venció a la muerte y resucitó, y dice que por su sangre nosotros tenemos vida, nos está diciendo: aprópiate de mi sangre, de la sangre del vencedor, y la muerte no tendrá ningún poder sobre ti. Y por eso nos habla de que incluso para los que creemos en el Señor, la muerte es como un abrir y cerrar de ojos. ¿Te fijas? Algo tan sencillo, porque Pablo mismo dijo: ausente en el cuerpo y presente con el Señor, porque la sangre del vencedor está conmigo, y el que venció a la muerte es mi Salvador. Así que nuestro valor para Él es infinito. Y por eso nosotros podemos descansar en el Señor y saber todo lo que Él hizo por nosotros y vivir y disfrutar de lo que Él hizo por nosotros. Déjame terminar. Puede parecer una historia un poco rara, pero a veces no somos capaces de comprender todo lo que Dios hace por nosotros y el valor que tenemos para Él. Y historias del día a día nos enseñan, o por lo menos nos abren los ojos. En las últimas semanas, todos los que os gusta el deporte, los que os gusta el fútbol, supisteis que hubo un presidente de un equipo aquí en España que fue capaz de poner 200 millones encima de una mesa, ¿me entendéis la alegoría?, para fichar a un jugador para su equipo, un jugador francés. 200 millones de euros, muchísimo valor. Por mí, yo dudo que alguien diera, ni siquiera alguno de vosotros, no sé lo que daríais por mí, pero me entendéis esta ironía gallega, ¿no? 200 millones por una persona. Un valor impresionante. Si un día lo encuentro a este presidente y tengo la oportunidad de hablar con él, ¿sabes lo que le voy a preguntar? ¿Tú quieres que ese jugador esté en tu equipo? Sí. ¿Dispuesto a dar 200 millones por él? Sí. ¿Porque tiene mucho valor para ti? Sí. Entonces le preguntaría: ¿estarías dispuesto a dar la vida de tu hijo, de tu hija por él? Y con todas sus razones me diría: Jaime, estás loco. Quiero que esté en mi equipo, le considero a alguien muy valioso, pero jamás daría la vida de mi hijo o de mi hija. Entonces yo le diría: ¿sabes que alguien sí lo hizo por ti y por mí? Y fue Dios mismo, fue nuestro Padre Celestial, que entregó al Señor Jesús por cada uno de nosotros, y Él fue voluntariamente. ¿Cuál es el valor que tenemos para Dios? Es un valor infinito, porque entregó lo más precioso que tenía por mí. No me pidas que lo explique, no puedo hacerlo, y dudo que alguien pueda hacerlo. Lo único que puedo es agradecer, descansar en la gracia del Señor y disfrutar de esa gracia, y mirarme y decir: Señor, yo no sé lo que has visto en mí, pero porque hiciste eso por mí, mi vida no tiene ningún sentido sin ti. Y yo no quiero vivir un solo segundo de mi vida que no sea sin ti. Porque alguien para quien tengo tanto valor merece todo mi amor, merece todo lo que soy, lo merece todo. Y yo sé que no puedo pagarte, pero sé que lo mereces todo. Y sé que todo mi amor y todo lo que soy es para ti. Porque eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros en Cristo. Y si nunca has tomado la decisión de recibir al Señor Jesús en tu vida, este es el momento. Porque lo que puedes tener en Cristo, el propio Pablo dice que sobrepasa todo entendimiento, todo lo que te puedas imaginar y todo lo que puedas explicar. Pero aquel que te creó y que te ama de una manera tan incondicional como para entregar a su propio Hijo en una cruz por ti, y Él fue una cruz voluntariamente por ti, te ama más allá de lo que puedas imaginar. Toma la decisión hoy en una oración muy sencilla de decirle: Señor Jesús, entrego mi vida, te entrego mi vida. Y todos nosotros, quizás el último minuto, inclinamos nuestra cabeza y díselo tú, a solas: Señor Jesús, tú no estás en el primer lugar de mi vida, estás en todos los lugares, estás en toda mi vida. No hay nada que yo pueda hacer que no sea contigo. Para mí, toda mi vida, el vivir, eres tú. Yo no sé a dónde me llevarás, cuál será tu voluntad, a dónde me guiará tu espíritu, las cosas que podré hacer, pero sí quiero decir, igual que el apóstol Pablo: para mí, el vivir es Cristo. Y si alguien quiere